Hola, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo sobre los conquistadores portugueses y sus aventuras y desventuras en Ceilán, la actual Sri Lanka. Y bueno, retomamos el hilo de anteriores vídeos sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, después de la fallida campaña de Danture, en la que los portugueses fracasaron estrepitosamente al intentar hacerse con el control del reino de Kandy, pues en los últimos años del siglo XVI y en las dos primeras décadas del siglo XVII, pues el status quo en la isla era el siguiente. En la zona oeste, en la zona costera oeste, era el reino de Kotte, que era un reino pues títere de los portugueses y que los portugueses controlaban, ¿no? Luego en el medio había una serie de reinos pequeños que a veces pues cambiaban de influencia entre los portugueses y los antieuropeos, cambiaban un poquito sus lealtades y su influencia, y también había zonas pues que cambiaban de manos, ¿no? Zonas disputadas. Y luego en el este, el reino más grande era el reino de Kandy, que en esos momentos era la principal resistencia, el principal símbolo de resistencia de los isleños contra el invasor, ¿no? Contra el invasor portugués. Había sustituido a Sitahuaca en esa labor, ¿no? En ese estatus. Y al norte estaba el reino de Jaffna, ¿no? Que en principio era neutral. Entonces, bueno, después de los fallidos intentos portugueses de controlar Kandy, pues bueno, los portugueses empezaron a perder un poco el control del centro de la isla. Lo que pasa es que, bueno, su principal fortaleza, su principal reducto en la isla era el Fuerte Colombo, que los cingaleses no podían conquistar de ninguna manera porque no tenían artillería pesada. Entonces los portugueses, mientras mantuvieran el Fuerte Colombo, pues su presencia en la isla estaba asegurada, ¿no? Entonces decidieron poner sus ojos en el norte, en el reino de Jaffna. Y bueno, fueron extendiendo su influencia sobre el reino de Jaffna y consiguieron un pacto mediante el cual uno de los reyes de ese reino pues les concedía pues varios derechos a los misioneros católicos para construir varios templos budistas y convertirlos en iglesias, perdón, y bueno, sí, varios derechos a los misioneros católicos, y también les concedía a los portugueses pues un suministro anual de elefantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es el hijo de este rey, un tal Kanquili, pues se negó a cumplir el acuerdo. Se negó a cumplir el acuerdo, y no solo eso, sino que además era un rey débil que no controlaba su reino. Había disturbios protagonizados por los cristianos, por los cingaleses cristianos, apoyados por los portugueses, y bueno, y además se rumoreaba que este rey estaba apoyando a un corsario llamado Pedro Rodríguez, que se había unido a los hindúes musulmanes, enemigos de los portugueses. Entonces, bueno, los portugueses tenían bastantes incentivos para intervenir en Jaffna y mandaron una expedición de portugueses y cingaleses aliados en ayuda de los rebeldes cristianos de Jaffna. Y bueno, pues esta expedición derrotó al rey Kanquili y lo hizo prisionero en las puertas de su capital. Y los portugueses pues instalaron en el trono de Jaffna un rey títere, y también se hicieron con el control de este reino del norte, ¿no? Del norte de la isla. Pero no todo les iba bien a los portugueses, porque sus intentos de someter el reino de Kandy seguían fracasando, y varias expediciones terminaron en emboscadas, ¿no? Varias expediciones portuguesas terminaron siendo derrotadas en varias emboscadas. Lo único que podían hacer los portugueses para hacer algo de daño a los candianos era con su flota bloquear los puertos y lanzar pequeñas incursiones marítimas de saqueo para destruir un poco la economía del país, pero poco más podían hacer. Y entonces en 1630 se produjo una batalla muy importante y muy narrada y muy presente en el folclore y en el relato nacional cingalés de Sri Lanka, que es la batalla de Randenihuela. La batalla de Randenihuela en agosto de 1630, porque bueno, los portugueses se enteraron, el gobernador portugués Constantino de Sá se enteró de que había una guerra civil en Kandy, y decidieron los portugueses también utilizar esa coyuntura para intervenir e intentar poner allí a un rey títere, ¿no? Que era lo que solían hacer los portugueses para controlar los reinos cingaleses, aprovechar las guerras civiles para intervenir y poner ellos a una marioneta. Entonces una expedición portuguesa de 200 y algo portugueses y unos 2000 o 3000 cingaleses aliados se dirigió hacia Kandy para conquistarla. Y bueno, ¿qué pasa? Que mientras estaban cruzando el río se produjo una lluvia torrencial que desbordó totalmente el río y separó a la vanguardia que ya había cruzado
de la retaguardia que aún no había cruzado. Entonces, como la retaguardia eran sobre todo cingaleses aliados y no eran portugueses propiamente dichos, que no estaban muy comprometidos con la causa, pues muchos de ellos huyeron, dejando a la vanguardia en la que iban los portugueses, pues dejándola un poco aislada. Entonces, en ese momento, el ejército cingalés, el ejército de Kandy, se les echó encima, que era además mucho más numeroso, y no solo eso, sino que como llovía, pues la pólvora de los portugueses se mojaba y los portugueses no pudieron usar sus armas de fuego. Entonces los candianos lanzaron una lluvia de flechas que debilitó a los portugueses y luego se lanzaron a un ataque cuerpo a cuerpo. Se produjo una lucha cuerpo a cuerpo en la que los portugueses, superados claramente en número y sin posibilidad de hacer uso de las armas de fuego, fueron derrotados y el gobernador Constantino de Sá murió en la acción, ¿no? Y ahí fracasaban pues los intentos portugueses nuevamente de conquistar el reino de Kandy, y aunque los portugueses controlaban el oeste y el norte de la isla de forma más o menos directa o indirecta, la realidad es que sus esfuerzos de controlar el centro y el este de la isla pues estaban fracasando, ¿no? Y esta batalla, la de Randeniguela, pues eso es importante en el relato nacional de Sri Lanka y hay bastantes monumentos conmemorándola, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos cubriendo las aventuras de los conquistadores portugueses, así que nada, darle like al vídeo, suscribiros para más contenido, recordad que os dejo los enlaces a mis novelas históricas que están ahí en Amazon, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.